Bueno, era Jacinta. Como les adelantaba, esta semana ha habido mucha carga de información en materia de seguridad y así lo hemos transmitido. En Sinaloa sigue la pugna entre dos grupos criminales. Ayer ocurrió la detención del presunto jefe de seguridad de los Chapitos. Ayer mismo el presidente intentó lavarse las manos ante esta crisis de violencia y corresponsabilizó al gobierno de Estados Unidos por la forma en que ocurrió la captura de Ismael El Mayo Zambada. Y para hablar de todo esto, me acompaña aquí en este foro Manuel Balcázar, investigador afiliado del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del ITAM. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Pues, ¿cómo ves todo esto que está pasando? Bueno, pues me parece que es un cierre de sexenio que sintetiza 6 años de decisiones donde el presidente determinó abrir los brazos a la criminalidad en vez de dar balazos, como él lo dijo, y la respuesta son balazos, es muy evidente. Yo calificaría lo que está ocurriendo en Culiacán, Sinaloa, como una decena trágica, donde las autoridades no están presentes, donde la sociedad está pidiendo ayuda porque está siendo impactada en las actividades sociales, en las actividades productivas, en las actividades de entretenimiento. No tiene manera de protegerse. Y en contraparte, pues vemos un presidente que, como bien señalabas, trata de eludir la responsabilidad que está en la Constitución. Y esto lo caso con alguna frase que alguna vez también el propio presidente afirmó, donde decía que no le vinieran con el cuento de que la ley es la ley. El problema aquí es que si no seguimos la ley constitucional y todo el orden legal, vienen otras leyes como la ley de la selva y la ley del más fuerte, y eso es lo más grave que podría estar pasando en el país. Los criminales tienen una dinámica que me parece nunca se entendió en el Gabinete de Seguridad, que sesionó diario, pero vemos que los esfuerzos fueron infructuosos. Y déjame decirte otra cosa, no es la primera vez que un presidente sesiona todos los días para atender el tema de la inseguridad. El presidente Felipe Calderón en su momento también llegó a sesionar diario porque la crisis era tan severa que se pensó que esa era la mejor solución, hasta que se entendió que no, que en el nivel estratégico donde está un presidente de la República, los secretarios del gabinete, las sesiones diarias no llevan a ningún lado, como lo estamos viendo en Sinaloa, y lo que se requiere es un ajuste de la estrategia que nunca llegó, a pesar de que distintas voces lo fueron señalando, pues no se dio. Vemos que pasaron 2 secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, uno con agenda política, el subsecretario también de esa dependencia, también con agenda política, aunque no con la venia presidencial. Y pues vemos que deja un gran desafío a la presidenta Sheinbaum en materia de seguridad. Ahora, lo que está pasando en Sinaloa, donde pues ya hay una rendición por parte de la autoridad, ¿no? Cuando el comandante dice, ¿cuándo se va a acabar esto? Pues cuando los criminales quieran, ¿no? Prácticamente. Claro. ¿Se puede alargar por más tiempo? Me parece que sí, sobre todo porque aquí también estamos viendo desde la perspectiva del crimen organizado un relevo generacional. Los 2 líderes de estas grandes organizaciones, bueno, que se sintetiza en Sinaloa, pero que son el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, sí, están detenidos. Y son justamente los hijos los que están pues llevando a cabo estas hostilidades con sus estructuras de mando criminal, por un lado. Y también los hijos ya han estado en prisión de los 2, justamente en Estados Unidos. Entonces, la pugna va a seguir. Vemos que armas no faltan, armas tienen y suficientes, personas, vehículos. Y armamento muy sofisticado, además. De alto poder, y tienen gente, que eso me parece también grave, que sabe usar este armamento. Hace 10 años, cuando el crimen tenía ya algo de este armamento, no sabía usarlo. Incluso se registraron varios casos de granadas que les detonaban en los vehículos a los criminales porque no tenían el entrenamiento. Hoy vemos que tras 6 años de permitirles enseñorearse por todo el país, pues ya aprendieron, ya se sofisticaron y tienen, pareciera, de espaldas a las autoridades. Ahora, retomando la declaración del comandante de la Tercera Región Militar, a mí me parece que en términos de operatividad hay la capacidad de fuego suficiente, adiestramiento y capacidades para enfrentar y contener al crimen organizado. El problema aquí es la voluntad política y lo que yo llamé los ajustes ideológicos y doctrinarios de la política de seguridad. Yo entiendo muy bien que el presidente pueda practicar el humanismo mexicano, como él le llama, pero eso es en su credo interno. En su credo legal, como presidente de México, exacto, como jefe del Estado mexicano,
pues necesita cumplir esa ley. Y el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Y lo que externa el comandante de la región militar de la tercera, que es la máxima autoridad militar ahí, pues me parece que es la réplica matizada de esto que el presidente señala y que contrasta con lo que vimos en el desfile del 16 de septiembre, que las capacidades existen, pero necesita pues desplegarse este uso de la fuerza. Y aquí yo me parece que el presidente tiene también un problema de maniqueísmo, de dualidad. O toda la fuerza y las masacres o no hago nada. No, a mí me parece que tenemos que usar un despliegue gradual y progresivo de la fuerza, que para eso son las Fuerzas Armadas, es el último recurso con que cuenta el Estado, pero además también están las policías estatales, las procuradurías o fiscalías estatales, que podrían medianamente ayudar, posiblemente con información. Entendemos que hay una asimetría muy grande, pero por lo menos saber, y ese ha sido un déficit también de la política de seguridad. Se especializaron, se quedaron sin presupuesto. Totalmente, en fin. Y eso es lo que estamos viendo. Ya. Tenemos también vía Zoom y nos vamos a enlazar en este momento con Óscar Valderas, ya lo conocen, ha estado con nosotros anteriormente, periodista especializado en crimen organizado, y también desde El Paso, Texas, Luis Chaparro, periodista también especializado en estos temas. A los dos los saludo y les doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Óscar? Hola, Adela, qué gusto saludarte, buen día. Hola, Manuel, hola, Luis, qué gusto estar con ustedes. Por ahí anda Luis también. A ver. Sí que estoy bueno. Buenos días, mucho gusto, Adela. ¿Qué tal, Manuel? Óscar, qué onda, qué chido verte por acá. No, pues chido para mí verlos a los tres por aquí. Muchas gracias. Bueno, yo te preguntaría, Luis, ¿qué piensas de estas declaraciones, no? Y cómo se ven allá en Estados Unidos las declaraciones del presidente corresponsabilizando a Estados Unidos por la violencia que se ha generado ahora en Sinaloa, número uno. Y número dos, cuando dice, ¿cuál es el beneficio de haber detenido al Mayo? ¿Qué beneficio tiene esta detención, Luis? Bueno, desde luego creo que es una pregunta y un cuestionamiento y un señalamiento que no se ha recibido perfectamente bien en Estados Unidos. Digo, responsabilizar a Estados Unidos de lo que sucede a México no creo que le caiga bien ni a México ni a Estados Unidos, realmente a nadie. Creo que intenta quitarse y deslindarse un poco responsabilidad del presidente de mala manera. Su responsabilidad, a final de cuentas, es la de sí asegurar, digamos, el bienestar de los mexicanos en territorio mexicano. Sin embargo, no está tampoco del todo equivocado. Hay una corresponsabilidad, desde luego, de Estados Unidos de hacer estas detenciones o estas maniobras, llamémosla así, a haber utilizado a Joaquín Guzmán López para una captura, no sé si ilegal, pero sí muy truqueada y muy confusa, y que ahorita está teniendo consecuencias como era de esperarse. Yo creo que los mismos operadores de este truco debieron haber previsto. El mismo Mayo Zambada lo decía en su carta, llamaba a la paz. Yo creo que previendo que esto es lo que se iba a venir en territorio mexicano. Entonces, digamos que no le quita responsabilidad al presidente lo que dice, tiene la responsabilidad de mantener la seguridad. Lo que sí dicen acá los gringos, como les decimos, las agencias en Estados Unidos, sí, es que sí dicen, bueno, él tuvo todo el sexenio para haber hecho esos movimientos, para haber hecho esos trucos, para haber hecho esos arrestos, y no los hizo, y prácticamente le dijeron con permiso, nosotros sí sabemos cómo hacer este tipo de detenciones y de capturas. Sí. Que no sabemos bien cómo estuvo esta detención y esta captura, Luis. Yo no sé si allá se ha dicho más de lo que sabemos acá. Se ha dicho muy poco, Adela, la verdad está muy enredado. De acá se ha hablado de las dos situaciones. Lo que se ha esclarecido y dejado entrever últimamente es que fueron las dos cosas. Fue una entrega pactada y al mismo tiempo una captura. Al parecer Zambada sí estaba negociando, estaba hablando. Creo que no estaba listo y no sé si eso haya sido parte también de la estrategia de tenerlo calmado y tranquilo con la presencia de algunos abogados en Texas, de algunas agencias o agentes en territorio mexicano. Y luego se habla también de un pacto, que es el que haría supuestamente Joaquín Guzmán López, porque es algo que, como bien lo dicen los agentes nunca te van a contestar sí o no y a contarte la historia, te están contestando a través de tus mismas preguntas, ¿no? Claro. Yo pregunto y no sé qué, y me dicen, ¿tú crees que Joaquín Guzmán López se aventaría ese tiro, se lo hubiera aventado sin que se le hubiera tenido la promesa de la protección, la promesa de un piloto confiable, la promesa de un avión en confianza?
¿te imaginas un perfil como el de Guzmán López entrando fuera de radar a territorio estadounidense en un avión que no se conoce, con unas placas, unas matrículas, Sí, perdón, sí. clonadas? El peor miedo que hubiera tenido Guzmán en ese momento es: me van a tirar, me van a tumbar el avión, y no quiero que eso suceda. Entonces, pues ahí yo creo que nos dejan entrever que hubo garantías de decirle: no te preocupes por el avión, no te preocupes por el piloto, todo está pactado, tú aviéntate el tiro duro de agarrar al señor subirlo y traerlo como tú puedas, ¿no? Y bueno, al señor parece también que lo habían mantenido tranquilo, diciéndole un poco de que: a ver, vamos a negociar y qué es lo que podemos entregar, qué es lo que podemos dar, como para mantenerlo tranquilo, quién sabe, o porque realmente sí, a lo mejor él estaba también buscando pactar. Entonces, digo, todo es bastante confuso, todo es bastante incierto, pero creo que el tiempo nos va a ir dando un poquito más de claridad Sí, sí. si somos Ahora, conscientes. el Mayo Zambada envía una carta a través de su abogado donde él relata, ¿no?, lo que él vivió, ¿no? Y unos días después, ahora también García Luna envía una carta. Sí, hay una estrategia bastante interesante ahí, Adela, y digo, Comparten no, prisión ahora, ¿no? sí, o sea, es decir, no queremos pensar mal, pero es que todos nos lo ponen para pensar mal. Vienen estas cartas donde se acusa directamente al gobierno mexicano, donde entre líneas te deja ver que estamos pasando por una turbulencia judicial, si lo queremos llamar Sí, conservadoramente. sí. Y bueno, viene como coincidencia que acusan, seguramente con mucha razón. No quiero decir que no, ver lo de Zambada acusando a Rochamoya, pues tampoco es nada nuevo. Sorprende un poco que lo diga él. Igual lo que dice García Luna no es nada nuevo, pero sorprende que lo diga García Luna, ¿no?, de su puño y letra. Pero yo creo que tiene intenciones superiores. Yo creo que hay intenciones no de hacer el bien y declarar por la justicia o por la verdad y decir: a ver, no, a mí me interesa mucho la verdad, ¿verdad? Yo creo que hay la intención de tener un beneficio personal, ambos yo creo que queriéndose salvar de la misma cadena perpetua, ¿no? Del mismo yugo, del mismo juez Que incluso, justo ayer usando el gobierno de Estados Unidos pidió cadena perpetua para García Luna. para García Luna. Y lo mismo se le va a pedir en contra de Zambada, por eso se lo necesitaban llevar a Nueva York. Y bueno, a través de la misma estrategia, usando sus abogados, escribiendo cartas, culpando a autoridades mexicanas, básicamente queriéndole decir a las fiscalías y a México también: yo tengo información y tú me dices si negociamos o no. Yo creo que para ambos esa puerta está cerrada, ¿no? No creo que haya mucho que negociar. Pues no, ya no, ya no, Ya ¿no? no, exacto, ya está Oscar, muy tarde. tus comentarios, Oscar. Oye, querida Adela, yo estaba pensando esta pregunta, que me parece que es la pregunta central que se hacen los habitantes en Culiacán. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Hasta cuándo podremos volver a la normalidad o lo que conocíamos como normalidad? Que además es una normalidad muy distinta a otros lugares del país. Y después cuando uno plantea esta pregunta y lo contrasta con los dichos del encargado militar, cuando dice: es un pleito entre ellos, ellos decidirán cuándo. Pienso lo terrible que es esa pregunta y esta extraña honestidad con la que el militar aborda la pregunta en la conferencia de prensa. Porque no estamos hablando únicamente de dos grupos criminales. Estamos hablando en concreto de los dos cárteles de mayor poder económico probablemente en el mundo. No hay grupos criminales en México, y pienso en el mundo, que tengan presencia en 44 países, que tengan la capacidad económica de mantener brokers en Europa, en Asia, en Oceanía. Estaba revisando hace unos días unos documentos judiciales en el que está la presencia acreditada del Cártel Jalisco Nueva Generación en Nueva Zelanda. Imagínate esta Sí, sí. empresa criminal, las El capacidades que pueden. alcance, claro. Entonces, pensar que se les van a acabar las balas, o que van a tener, o que un día van a poder dejar de existir en el mapa criminal, como si la extinción fuera posible de estos grupos criminales, pues es una ingenuidad tremenda. Yo creo que lo que va a pasar, lamentablemente, es que evidentemente Culiacán volverá en algún momento a una especie de normalidad. La Pax Narca, ¿no? Exacto, una Pax Narca que además está sostenida en la imposibilidad de mantenerte todo el tiempo en estos niveles de estrés postraumático. Y lo que hemos visto de violencia en las zonas urbanas
va a comenzar a extenderse hacia las zonas rurales de vuelta y va a salir de Sinaloa, y esto me parece que es el escenario más peligroso. Que los grupos que defienden hoy al Mayo Zambada, que no son pocos en otros estados, tengan también sus propias expresiones de violencia. Que, por ejemplo, la familia Cabrera Sarabia, que está en Durango, que también tenga sus propios pleitos, por ejemplo, en la zona de Tamazula, o que los propios hermanos Arzate, que tienen una presencia importante en Ensenada, tengan también sus propias luchas con los chapitos de la zona portuaria. O que también, por ejemplo, la facción del cártel de Caborca, que dirige los familiares de Rafael Caro Quintero, tengan sus propias peleas con las propias expresiones de los chapitos en la zona que va de Caborca hasta el Sáric, en el desierto del estado. Y esa va a ser, me parece, la gran problemática. Que el mensaje que se está mandando con de ustedes deciden cuándo se acaba la guerra, es que la impunidad vaya permeando. Y aquí Manuel decía una cosa que me pareció muy interesante, decía la ausencia del Estado. Yo creo que es lo contrario. Hay una presencia del Estado, pero ese Estado no está asumiendo sus tareas, está relegando la paz, la justicia, la cotidianidad a los grupos criminales, y eso me parece mucho más grave, porque si solamente fuera la ausencia, entonces con una ocupación, con enviar más militares, como ha sido la estrategia de siempre, que siempre falla, que es una receta caduca, eso ya hubiera resuelto el problema. Sí, ahí está. Una ocupación. Sí, ahí está, Manuel. Pero no es el problema. Lo que no importa cuántos soldados mandes, cuánta Guardia Nacional mandes, mientras no se dé la instrucción clara de que el Estado va a tomar las riendas de la seguridad, no va a cambiar lamentablemente este panorama. Manuel. Gracias, Adela. Bueno, a mí me parece que también los criminales en guerra empiezan a perder dinero. Empiezan a perder dinero porque no pueden comerciar como lo hacen y las guerras cuestan. Y entonces esto empieza a generar también presión sobre la propia sociedad porque de algún lado tiene que salir el dinero. El huachicol es uno de los puntos importantes, pero hemos visto que están en otras actividades. La extorsión, exactamente, la trata. Esa minería ilícita, pesca en toda esa zona, por un lado. Me parece que las experiencias que se vivieron en Michoacán con la familia, donde el conflicto duró más o menos 2 años, ahorita que mencionaba Oscar, a los Cabrera, en la parte de la laguna también, fue 1 año y medio más o menos de violencia muy intensa. Y ese es el reto. Déjame decirte también que el día de hoy se empieza a circular un documento de la estrategia de seguridad de la presidenta Sheinbaum para los primeros 100 días. Se puede leer de 2 vías, de lo que no se hizo en la administración que está por terminar, que es terrible, y lo que se va a hacer, que es optimista. Sin embargo, tiene un sesgo importante, que es no estar involucrando a los municipios y no tener un concepto de seguridad nacional, que es lo que yo creo que esta administración adoleció. Pero cuando el Estado es una persona y no las instituciones, tenemos ese problema. Esta administración no publicó el programa para la seguridad nacional, que está en la ley de seguridad nacional. Y otro punto ahorita que escuchaba, bueno, ¿qué pasó con la detención del Mayo? Cuando se detuvo al general Salvador Cienfuegos, México reformó la ley de seguridad nacional y establece que todos los agentes extranjeros tenían que reportar y la Cancillería iba a ayudar. Bueno, por lo visto no sirvió este punto, y otra carencia que vemos en este documento de los 100 días es justamente la cooperación internacional. Bien señalaba Oscar la presencia de los grupos criminales de origen mexicano en el mundo, y entonces no podemos combatir al crimen nada más hacia adentro, que ese es otro de los déficits de esta administración. Tenemos que fortalecer la cooperación internacional. Yo creo que el Estado en su versión más amplia es muy fuerte, tiene capacidades, los 3 elementos, población, territorio y gobierno, pero Sinaloa sí está haciendo una crisis. Y recuerdo que cuando el Mayo señaló al gobernador Rocha Moya, todos los gobernadores morenistas, los 20 y tantos, publicaron apoyándolo. Yo quisiera ver esos gobernadores gestionando la ayuda humanitaria, la seguridad, poniendo policías para apoyar. ¿Dónde está esa fuerza que estos señores gobernadores y señoras también tienen para apoyar a la gente, no la agenda política? Y creo que es un punto importante para despolitizar la seguridad, que es la prioridad para todos los mexicanos. Ahora, está por aprobarse ya en el Senado también la reforma de la Guardia Nacional, que es la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena. ¿Esto va a ayudar, Manuel? Me parece que no. Que no. No. Ya, de hecho, ha venido funcionando orgánicamente así. Sí, sí. Es nada más ponerlo en la Constitución. Exacto, y transferirle los recursos ya de manera formal. Entonces, vemos que no. ¿Y por qué no va a funcionar?
porque tenemos elementos que son de corte militar, es decir, no policial, y necesitamos policías civiles entrenados porque un ejército tú lo entrenas bajo la doctrina del máximo uso de la fuerza, donde tienes un enemigo. Aquí no estamos viendo enemigos, aquí lo que se ve son criminales, son delincuentes. ¿Pero no son enemigos del Estado mexicano? Del Estado mexicano como tal, no, aunque si lo vemos desde una vertiente de guerra de cuarta generación y conflictos asimétricos, sí, pero tampoco puedes tú desplegar toda la fuerza del Estado mexicano y sobre todo las capacidades militares para pues eliminarlos, porque ese es el escenario. Por eso, como hablábamos hace un rato, tiene que ser un uso gradual y progresivo de la fuerza con proyección disuasiva. ¿Qué quiere decir esto? Despliegas tu equipo, empiezas a hacer advertencias y si no, claro que usas la fuerza en los términos que la ley te lo confiere. Y creo que ese ha sido de los temores del presidente López Obrador y por eso creo que la Guardia Nacional en la Secretaría de Defensa Nacional como la tercera arma, porque ya tienen a la Fuerza Aérea, al Ejército de Tierra y sería la Guardia Nacional, pues no va a dar los resultados porque además desconocen muchas cosas del ámbito civil al que van a servir. Entonces creo que ahí hay un punto que no están viendo y donde la clave, y déjame decirte en descargo de esta administración, que hicieron muy bien desde mi punto de vista, fue el modelo nacional de policía y justicia cívica, que busca fortalecer a la parte judicial y de policías en los estados, solo que no le dieron dinero. Y entonces no está funcionando, pero esa es inoperante. Y la Guardia Nacional, mientras no se vincule con los estados y tenga la inteligencia territorial suficiente a nivel micro para poder contener a los generadores de violencia, asegurar las carreteras, los puertos, los aeropuertos, pues me parece que vamos a seguir viendo este desgranamiento. Y hay una vertiente también que es el reclutamiento constante. Uno se pregunta, ¿de dónde sale tanta gente dispuesta a matar y a morir? Bueno, pues de las comunidades, donde el Estado, y yo sí insisto, ha estado omiso, y omiso en temas que no son solo de seguridad, son también de política pública, de registro civil, de apoyos de gobierno, de educación, de salud. Veíamos que en esta crisis de Sinaloa, el gobierno de Durango retiró a sus médicos de la región serrana por amenazas que han tenido, y también amenazaron a los médicos en Sinaloa que si no salvaban la vida de los criminales los mataban. Entonces vemos todas estas omisiones ahí. Y cuando tú crees que gobernar no tiene ciencia y que pues puedes llegar y decir, así está, vemos los resultados. El problema es que lo está pagando la sociedad con incertidumbre, con zozobra, y creo que se puede volver un drama humanitario como ocurre en la zona sierra de Chiapas, donde hay desplazados, desaparecidos, de Chiapas, totalmente. Y vemos al crimen afectando infraestructura estratégica de comunicaciones. Derribaron varios puentes peatonales que hacen que la gente no pueda cruzar ríos, han afectado caminos, toman o agreden aeropuertos, como ocurrió en Culiacán. Entonces hay una serie de actividades que tendrían urgentemente que estar disuadiendo, y los criminales, desde mi punto de vista, son muy listos, aprenden muy rápido. ¿Qué pasó cuando el caso Kiki Camarena en los 80s? Pues muy rápido se reorganizaron, y de aquel cártel de Guadalajara original que fundó Caro Quintero, Don Neto, Miguel Ángel Félix Gallardo, bueno, salieron estos otros y lograron coexistir bastante bien, pues por lo menos 25 años más antes de que estallara la guerra. ¿Por qué están ahorita así? Porque se los permiten. En cuanto empiecen a ejercer la presión las autoridades con detenciones, con congelamiento de recursos, eso es muy importante. La unidad de inteligencia financiera tiene justamente esa presión estratégica, y si nos apuramos mucho, los estados tendrían que haber integrado sus unidades de inteligencia patrimonial, que son el equivalente a la UIF, así lo acordó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero son muy pocos los que lo han hecho. Óscar, ¿quieres comentar, Óscar, sobre esto? Sí, me parecía muy interesante que Manuel justamente hace referencia a este documento que ha comenzado a circular hoy, las estrategias de los primeros 100 días que haría la presidenta Claudia Sheinbaum, y me parece que hay tres elementos que me parecen muy interesantes. Primero, de vuelta, la estrategia se enfoca en la disminución de los homicidios dolosos. Han identificado ya los municipios donde van a ensayar esta primera estrategia. Segundo, Chiapas vuelve a estar en la estrategia como un lugar particular donde me parece que Omar García Harfuch va a ensayar de vuelta cómo va a operar el tema de inteligencia, sin el mando de la Guardia Nacional, porque se vuelve comandancia de la Sedena, pero desde sus atribuciones, digamos, en un gabinete de inteligencia.
Y tercero, también me parece muy interesante que le van a poner mucha atención al tema de la extorsión, pero principalmente de Limón en Michoacán. Y esto me parece que va a dibujar las estrategias más importantes o los retos que tiene el siguiente sexenio. Es por un lado homicidio, por otro lado la extorsión, y aquí de vuelta me parece que es muy interesante lo que no está en el documento. ¿Cómo vamos a frenar el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes? Ahí me parece que está también una clave importante para entender cómo podemos pacificar el país. Claro, Sinaloa va a ser el reto más importante, el inmediato. Yo creo que el que Claudia Sheinbaum no imaginaba. Claramente tenía puestos más bien los ojos en Guanajuato probablemente, incluso en Zacatecas. Sinaloa se le va a presentar como el primer gran encargo de ver cómo va a poder resolver el gabinete pronto, me parece, dar no solamente un mensaje claro a los grupos criminales, sino también cómo se debe mejorar la percepción de seguridad ciudadana, que es clave para, evidentemente, cualquier gobierno. Pero además, me parece también muy interesante algo que el documento, este documento que comienza a circular, establece con mucha claridad. Va a comenzar también un periodo de aceleramiento de las extradiciones. Las personas que estén en prisión, que estén generando violencia desde los eferesos, podrían comenzar ya a mandarse con mayor rapidez hacia Estados Unidos. Eso también me parece un punto interesante a revisar, porque sin duda podría ser otro generador de violencia, y espero que eso esté al menos en los planes de la próxima presidenta. Muchas gracias, Oscar. Luis, te preguntaría, ¿a qué se refiere el presidente? No, yo decía en mi introducción que por el tono que utiliza el presidente podría parecer que no le pareció la detención del Mayo Zambada, ¿no? Que fuera capturado. Primero niega la violencia que hay en Sinaloa y luego hace... corresponsable a Estados Unidos, y luego habla de un acuerdo, de un arreglo que hubo con Estados Unidos. ¿Cómo lees esto, Luis? Creo que en efecto al presidente no le ha parecido nada de digamos, de lo que se ha hecho con el Mayo Zambada, pero tampoco hubo propuesta, tampoco hubo acciones. A ver, si vimos durante todo su sexenio, realmente no hubo un intento por la captura ni de su gente, ni del Mayito Flaco, que se conoce desde antes, que es el hijo del Mayo, ni de nadie de ellos y de esa facción. Y bueno, se empezó a dejar entrever su molestia cuando pues trata de secuestro lo que haya pasado con el Mayo Zambada, y entonces denuncia y acusa a Guzmán López del secuestro del Mayo, y además de traición a la patria, que es algo, la verdad, es surreal. A ver, que un presidente se permita para hacer estas acusaciones así por la detención, captura o entrega, lo que haya sido, de otro narcotraficante, está absolutamente fuera de toda proporción y no ha pasado, creo, en la historia de México antes. Es una locura, por decirlo de menos. Pero ahí se empezaba a dejar entrever pues su molestia porque no le compartió la información, su molestia porque no fue su gobierno y su estrella Guardia Nacional la que hizo esa detención, su molestia porque fueron los estadounidenses quienes aparentemente operaron o se le entregaron, se le pusieron charola de plata a estos dos narcotraficantes, y creo que ahí va dejando entrever un poquito que no sé si sea molestia porque no le tocó a él, porque él no hizo nada, o porque hay complicidad de alguna manera con cierto grupo o con cierto grupo político, porque de nuevo, si realmente el presidente quiere saber qué pasó, cómo se operó esa detención, captura, entrega, lo que haya sido, ahí está su amigo Rocha Moya. O sea, realmente él es el que sabe, él tiene conocimiento de primera mano, él es el que estuvo llamado a esa junta, él es quien se sentó varias veces. Eso dicho por el Mayo, ¿no? Eso dicho por el Mayo Zambada en su carta. Bueno, dicho en su momento por el Mayo Zambada, pero también ahorita confirmado por otras fuentes, no nada más en México, sino también en Estados Unidos. Rocha Moya, y esto es una información que apenas yo creo que estará por salir. ¿Qué? No estuvo en territorio estadounidense, nunca estuvo en territorio estadounidense. Tiene su plan de vuelo y que pueden buscar mi celular y etcétera, pero si preguntas a inteligencia de Customs and Border Protection, CBP, todos los mexicanos extranjeros, incluso nacionales estadounidenses, tenemos que enseñar un pasaporte, ¿no? Y queda tu a la hora de llegar. Exacto, no hay registros de Rocha Moya en el sistema
de ingreso a ese país en las fechas o fechas cercanas a las que él asegura que estuvo allá. Eso dice mucho de que está mintiendo. Lo que quiso hacer con la Fiscalía Estatal, ¿no? de falsear el asesinato de Cuen, dice mucho de que está mintiendo. Y pues no nomás eso, de nuevo, hay fuentes con mucho conocimiento en Estados Unidos y en México que dicen: Rocha Moya se reunió aquí, aquí y acá, con este y otro, su campaña se hizo con este y este dinero, y bueno, ahorita se siente protegido. Literal me lo decía así uno de estos personajes que están bien metidos ahí en Sinaloa, me dice: ahorita él se siente más protegido que Iván Archibaldo ahí en Sinaloa, porque pues es el único que tiene un pedazo fuerte de verdad, alguien que realmente vio cómo se operó todo esto, supo quiénes están jugando. Entonces, si el presidente realmente quiere saber qué pasó, no le tiene que preguntar a los gringos, le tiene que preguntar a Rocha Moya y hablarlo a declarar, como ya se hizo, ya declaró ante la FGR una primera declaración. Tengo entendido que se le estará llamando de nuevo, donde habrá presencia también de, pues no sé si agentes o diplomáticos estadounidenses en ese interrogatorio que se le va a volver a llamar a Rocha Moya, y se le va a calentar muchísimo. Indirectamente se le va a calentar muchísimo también a la administración de López Obrador. Oye, Luis, faltan 10 días para que se vaya López Obrador, ¿no? Pero esto que tú dices, Luis, ¿está confirmado? El hecho de que está confirmado que Rocha Moya no entró a territorio estadounidense. 100% de él, como te digo, es una información que yo tengo trabajando ya unos meses, va a salir próximamente, te estaré compartiendo la información. Pero estás en posibilidad 100%, de confirmarlo. 100% confirmado. CBP, la agencia que tiene que tener un registro, me muestra los resultados con búsqueda del nombre completo de Rocha Moya, el nombre parcial de Rocha Moya, con su fecha de nacimiento, las fechas y aeropuerto donde supuestamente él ingresó, incluso dándole el beneficio de que, bueno, a lo mejor llegó un día antes, a lo mejor llegó un día después, 2 días antes, 2 días después. No hay registro de entrada de Rocha Moya a Estados Unidos, a menos que, de nuevo, haya ingresado con un pasaporte falso, haya ingresado ilegalmente, que sería absolutamente raro. Pero que es un delito en todo caso. Exactamente, sería otro delito encima de varios otros. Pero bueno, sí aterrizó el jet que le prestaron a Rocha Moya o al hijo de Rocha, que aterrizó en este aeropuerto privado en Los Ángeles. Sí hay registro de eso. Supuestamente incluso hay registro de que el celular, uno de los celulares particulares que utiliza Rocha Moya, sí estuvo o sí pegó en antenas. Ya sabes cómo se triangulan con 3 antenas los aparatos. Sí, pues pega en el área de Los Ángeles para esas fechas, pero no hubo ingreso al país de Rocha Moya. Entonces, ¿cómo te explicas, Luis, lo del celular y eso? Lo mandó junto con su hijo y un secretario, un particular. Enviaron el avión. La verdad es que no confirmé, no busqué confirmar el resto de los nombres y su ingreso al país, incluyendo a su hijo, incluyendo a varios de sus particulares, que sería interesante saber si ellos sí tienen un registro de ingreso al país. Lo que sí está 100% confirmado, Adela, es que Rocha Moya no ingresó al país, y entonces pues también por eso se le está llamando a ampliar su declaración amistosa, ¿verdad? Porque no fue un interrogatorio así duro donde se le esté cuestionando, sino se le llama a declarar a ver por qué, dónde estuviste tú, qué es lo que pasó, estás, ¿no?, en problemas, etcétera, etcétera. Y ahorita al parecer viene un interrogatorio un poquito más duro de las acusaciones de Zambada, del falso testimonio de que estuvo en Estados Unidos. Entonces, bueno, de nuevo, como te repito, yo creo que no hay que dejarnos engañar de que el presidente no tiene cómo saber y está muy molesto con los gringos porque no le quieren decir, no le quieren contar. Ahí está su amigo, el gobernador de Sinaloa, para que le cuente exactamente cómo sucedieron las cosas. Déjame preguntarte finalmente, a reserva de que hagas también un último apunte, Luis. Esta molestia de la que hablas, que expresa el presidente López Obrador con los gringos, como dices, con Estados Unidos, ¿afecta la cooperación al final, ¿no?, en términos de seguridad? Definitivamente, esa relación, esa cooperación está bastante dañada, sobre todo a nivel diplomático, a nivel operativo. La verdad es que los operadores siguen operando, la verdad es que tanto mexicanos como estadounidenses son agentes que siguen trabajando solamente al margen de la ley, haciendo este tipo de... Bueno, ya lo vimos. Exactamente, lo acabamos de ver justo con el caso Mayo Zambada, ¿no? Que digamos que
los gringos de alguna manera dijeron, bueno, ok, no hay cooperación, voy a tener que abrir mis archivos y mis investigaciones y mis comunicaciones a tus agentes por tu nueva ley, te quieres como pelear, pues vamos a utilizar uno de esos mismos malos para que agarren a otro malo. Y la verdad es que es una estrategia que creo que le resolvió muy bien a los gringos, le resolvió cero a los mexicanos. Yo no creo tampoco que sea la manera de hacer las cosas. Yo creo que hay vías diplomáticas y vías de operación y de cooperación para hacer las cosas. Pero esto nos habla de ¿qué? ¿De la desconfianza? Absolutamente. Uno, de la desconfianza, y lo otro, por más que lo quieran negar tanto los diplomáticos como los agentes en Estados Unidos, y perdón por el francés, es básicamente un fuck you para México. Es decir, no te quieres meter tú en esta bronca, no lo quieres hacer tú, no nos quieres dejar, ni haces ni dejas hacer, con permiso, así es como lo vamos a hacer nosotros. Y por más que lo quieran poner como que no, a ver, no fuimos nosotros, fue ¿no? el Guzmán López el que operó y nosotros no sabíamos tampoco. La verdad es que sí, el gobierno mexicano estuvo absolutamente a oscuras, al menos a nivel federal operativo, y el gobierno estadounidense fue el que operó todo esto desde atrás, como de nuevo, como un último pintada de dedo a la administración de López Obrador por haber roto esa relación. Sonríes, Manuel. Muchas gracias, Luis. Finalmente, ¿le das crédito a los dichos de García Luna en su carta? La verdad, Adela, de nuevo, es algo que se sabe, es algo que también que se siente, porque ahorita, ¿no? Ya cuando lo van a sentenciar, ya cuando sabe que ya la tiene de perder, según los tratos que se le ofrecen, los beneficios que le ofrecieron con tal de declarar, la verdad es que se veían bien buenos. Yo dudo que cualquiera de nosotros no hubiera tomado uno de esos tratos y decir, está bueno, si lo que me requieren es que yo hable. Ahora resulta que García Luna es el defensor de la verdad y está su sentencia de cadena perpetua, no vale la pena, porque él lo que vale la pena es decir la verdad por la verdad, y bueno, parece un defensor ¿no? acérrimo de la verdad, pero pues a la vuelta de que pase el resto de sus días en la cárcel. Entonces yo creo que habría que tomar sus declaraciones como dicen los griegos, con un poquito de sal, ¿no? sin creérnosla toda, pensando en realmente qué está revelando nuevo. Él habla de que hay videos, de que hay evidencia, de que hay no sé qué. Solo que los tenga él. Exactamente, no es que los tenga guardados ahí bajo su litera, ¿verdad? Y que los vaya a sacar a la hora que le estén dictando sentencia. Pero de ahí en más, pues la verdad es que son patadas de ahogado de un hombre que ya se ve absolutamente perdido y que se siente traicionado por su misma gente, ¿no? Te agradezco mucho, Luis, y hasta la próxima, si me lo permites. Muchas gracias. Adela, Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Manuel. Mi querido Oscar, un último apunte. Gracias, Adela. Pues mira, yo quería retomar lo que dice Luis. Me parece que es con la cadena perpetua de Genaro García Luna, prácticamente hay dos grandes ganadores. Por un lado, me parece que el gobierno de Joe Biden, apostándole a que sea Kamala Harris, una fiscal que en California conoció muy bien al cártel de Sinaloa, genera esta imagen de mano dura, le resta discurso a los republicanos que han dicho que esta administración ha sido muy laxa con el crimen organizado. Me parece que aquí en México se podrá retomar desde el oficialismo, que una especie de decir, siempre lo dijimos, esto podría tratar de enmendar algún tipo de mala relación, como lo decía Luis, que mantienen las agencias con el gobierno mexicano, tal vez una especie de lugar donde partir para hacer un borrón y cuenta nueva. Y me parece que también es un mensaje interesante al crimen organizado y a quienes vayan a llegar a Estados Unidos. Quien no quiera cooperar, quien no vea, no tome con prontitud los beneficios de ser testigo protegido, como bien decía Luis. Esto les va a pasar. Un trato bastante bueno el que le estaban ofreciendo, 6 meses de reclusión y después para afuera con todo el patrimonio intocado, pues entonces esto es lo que le va a tocar, ¿no? Quien no vaya a plegarse a los intereses de Estados Unidos probablemente tenga que enfrentar un juicio largo que desgaste económicamente brutalmente, los costos de estos abogados son altísimos y además todo para terminar en una cadena perpetua con la posibilidad de que sea una prisión de máxima seguridad. Creo que es un mensaje que se manda interesante y es un mensaje que además ocurre de vuelta en el contexto de este conflicto terrible que se está viviendo en Sinaloa y que va a acabar cuando el crimen organizado quiera. Oscar, te agradezco mucho, te mando un abrazo y te veo pronto. Muchas gracias. Igualmente, Adela, gracias, Manuel.
Un último apunte sobre esto. Gracias, Adela. Sí, pues creo que la lectura del presidente López Obrador falló. Me queda claro que él pues no hubiera querido esto, él quería pacificar al país, así lo decía. Su lectura es incorrecta, lo llegó a decir: en los lugares donde hay un cártel dominante hay paz, y eso me parece que fue hacer política desde el pasado, porque efectivamente así ocurrió en las últimas 2 décadas del siglo anterior. Se administraban al crimen organizado. Exactamente, pero no entendió que el crimen se atomizó, se volvió más violento, y que para que un cártel pueda dominar sobre otro tiene que haber una cuota de sangre y desapariciones y una estela de terror altísima. Entonces, la lección sería: eso no se puede, tiene que dominar el Estado mexicano, no necesariamente con el despliegue de fuerzas, sino con una capacidad integral. Y el gran ausente en la política de seguridad del presidente López Obrador fue la Secretaría de Gobernación. No solo le quitaron el CISEN, el Centro de Investigación de Seguridad Nacional, que lo mandan a Seguridad y Protección Ciudadana, pero la finalidad de tener el órgano de inteligencia del Estado con la Secretaría de Gobernación era tener elementos para articular con los gobernadores y presidentes municipales la política de seguridad, y también de evitar justamente esto que está ocurriendo, como en el caso de Sinaloa, donde se revisaban los antecedentes. Y no es que brinquemos de un no conflicto criminal a ahora echarle la responsabilidad a la Sedena. El filtro era la Secretaría de Gobernación, pero la Secretaría de Gobernación en esta administración se quedó sin nada. Sin titular, se desdibujó no solo orgánicamente, y entonces el reto será recomponerla. Quien va a encabezar este esfuerzo en la próxima administración pues no da muy buenos resultados en seguridad, pero bueno, posiblemente hay casos notorios en la historia donde las mismas personas con diferentes liderazgos dan resultados totalmente sorprendentes. El caso más claro fue Bahía de Cochinos en Cuba y la crisis de los misiles. Fue el mismo equipo, otro enfoque, y los resultados fueron extraordinarios. Aquí yo creo que puede ser lo mismo. Apuntaría también las carreteras, de lo que decía Oscar del documento. Además de todo, son las carreteras, sí están comprometidos a dar seguridad carretera, y eso es fundamental para retomar la rectoría del gobierno del Estado mexicano. Y bueno, las capacidades de inteligencia también toman tiempo. Yo creo que no va a ser tan fácil, pero es muy importante, y así lo consigna este documento que presentaron, de empezar a desarrollar. El problema es que no sacas los especialistas de inteligencia de las tiendas de conveniencia. Tienen que pasar años. Me parece que hay mucho talento en el país también. Supongo que Omar García Harfuch tiene su equipo, ¿no? Exactamente. Yo creo que él podría replicar muy bien los esquemas que ha trabajado. Eso también es una gran noticia, dijéramos, y es un salto cuántico el perfil de él con el de Rosa Isela Rodríguez, y siento que hay elementos para ser positivos en este relevo que viene, con todo el aprendizaje doloroso que deja la administración 2018-2024. Es que de entrada tiene que haber un reconocimiento del problema, ¿no? Por supuesto. Y un buen diagnóstico de lo que está pasando. Y de lo que se dejó de hacer. Y por este documento que ya empieza a circular hoy, ¿te sientes optimista entonces de que sí hay otra, o al menos hay estrategia de seguridad? Sí, de que hay estrategia parcialmente, pero que hay un enfoque distinto. Eso me gusta mucho, y es una crítica tácita a lo que pues se dejó de hacer en esta administración, y ojalá este documento sea la piedra fundacional de un relanzamiento de la estrategia de seguridad, teniendo a la seguridad nacional y a las capacidades del Estado mexicano como ejes de proyección de este poder nacional. Finalmente, la detención del Pille ayer, ¿es importante? Pues medianamente. ¿Sicario? Sí, ¿no? Era el jefe de los sicarios, y se decía que era el responsable de la generación de violencia, ¿no? Pero aquí pues no se mandan solos. Él tiene un jefe que es uno de los chapitos, o los chapitos en órgano colegiado, que le dicen: anteriormente habían detenido a su jefe, que era el Nini, y pues vimos que no tiene resultado. Y ese ha sido uno de los grandes problemas del descabezamiento de las organizaciones delictivas. Cuando se detiene, se abate a Nacho Coronel en Zapopan, me parece que fue 2008, pues lo que pasa es que se da pie al surgimiento del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, si las detenciones no vienen acompañadas de acciones integrales para inhibir liderazgos intermedios y bajos de las organizaciones delictivas, pues es prácticamente marginal, donde sí se detiene un poco el sangrado, si se permite la metáfora, pero no se cierra la arteria, no se está atendiendo estructuralmente. Aquí la idea es mandar los mensajes a los chapitos que si siguen con esta guerra no solo va a ser los mallitos a quienes tengan encima, también va a ser al gobierno mexicano y al de Estados Unidos y a todos donde vayan afectando, y ahí creo que es donde
está la piedra angular para empezar a desacelerar la violencia. Pues sí, porque fue una muy mala noticia cuando escuchamos al comandante decir la violencia se acaba cuando ellos quieren, porque parece que la autoridad le está apostando a que pues se maten entre ellos, ¿no? Sí, y que eso sucedía antes, pues se mataban en los quede cerros. un grupo predominante, claro, pero ahora están en la ciudad. Claro, y los grupos predominantes duran meses. Es decir, si hoy se impusieran los chapitos sobre los mallitos, en unos meses un hermano se pelea con otro y otra vez volvemos a tener lo mismo. Entonces sí, yo creo que si se trata de que los criminales quieran dejar de pelearse, hay que hacer desde las autoridades y el gobierno mexicano todo lo posible para que ese gusto, esa querencia por paz se acelere lo más rápido y no sea cuando se les acaben las balas, cuando se les acaben las armas o cuando ya no haya a quien privar de la vida. Manuel Balcázar, muchas gracias. Gracias a ti, muchas Adela, gracias. muy amable. Justo hablé con Anabel Hernández de este asunto y ella tiene